Hey, antes de que sigas haciendo scroll, quiero que hagas algo un poco incómodo. Piensa en qué estabas haciendo hace exactamente un año, un día como hoy. ¿Ya? Ok. Ahora dime honestamente, ¿esa cosa que estabas haciendo te acercó a algo que realmente querías o simplemente pasó? Porque ahí, en esa respuesta que te está costando encontrar, está escondido uno de los diagnósticos más brutales que un filósofo le hizo jamás a la humanidad. Y ojo, lo escribió hace casi 2000 años. Un tipo que paradójicamente vivía rodeado de poder, dinero y también tenía la corte más peligrosa de Roma. Y te lo digo así, sin anestesia, porque hoy no vamos a hablar de productividad ni de listas de tareas. Quiero que hablemos de algo un poco más incómodo, tal como la primera pregunta, de cómo la mayoría de las personas, y probablemente tú también, en algún área de tu vida, están perdiendo su tiempo de tres maneras muy específicas. Y lo más perturbador no es perder el tiempo, es que una de esas tres formas te hace sentir que estás aprovechando tu vida al máximo, cuando en realidad es lo que te la está robando completa. Te doy la bienvenida otra vez a mi espacio. Y aquí no vengo a darte frases bonitas para poder guardar en el celular o estarlas publicando como un print de pantalla con una música de fondo. Vengo a que nos miremos al espejo, pero mirarnos sinceramente, aunque incomode, aunque moleste. De este filósofo que te hablaba anteriormente, que es Séneca, Lucio Anneo Séneca, ese era un estoico que fue tutor de Nerón. Sí, el emperador que después prácticamente lo obligó a quitarse la vida. La ironía ahí no puede ser más cruel. Escribió un tratado que se llama Sobre la brevedad de la vida. Y ahí soltó una idea que, parafraseando con mis palabras y no con las suyas textuales, viene a decir algo así como, hay personas a quienes la vida se les escapa por el mal. Hay otros a quienes se les escapa una proporción todavía mayor por no hacer absolutamente nada. Y hay un tercer grupo, el más numeroso de todos, a quien se le escapa la vida entera, completa, sin excepción, porque la dedican a otra cosa. Léelo de nuevo, escúchalo, retrocede el video, despacio. No dice pierden tiempo, dice que pierden la vida entera, toda, completa. Y el verbo que usa no es perder, es dedicarse, si te fijas. O sea, no es que se les escurra de entre los dedos sin querer, es que la entregan voluntariamente a algo que no es lo que en realidad importa. Y aquí es donde empieza lo interesante, porque si tú me preguntas a quién le va peor en esta clasificación, lo intuitivo sería pensar que es al que hace el mal, el criminal, el corrupto, el que daña. Pero Séneca no lo pone en el peor lugar. Lo pone primero, sí, pero no es el más grave. El más grave, el que se lleva la vida completa sin que sobre un solo día, es el tercero, el que se dedica a otra cosa. Y ahí tienes que detenerte conmigo un segundo, porque esa frase, dedicarse a otra cosa, suena tan inofensiva que da hasta risa. ¿Cómo va a ser eso peor que estar haciendo el mal por la vida? Vamos a desarmar esto con calma, porque aquí es donde la filosofía estoica se cruza con algo que cualquier psicólogo clínico reconocería de inmediato en sus consultas. Y acá es donde vamos a hablar de las tres fugas. Vamos por parte, porque cada categoría merece su propio análisis y créeme, te va a encontrar en más de una. Primero, el que obra mal, tal como lo habíamos dicho al principio. Ese es el más fácil de entender y curiosamente es el menos numeroso. Es la persona cuya energía vital se consume en acciones destructivas. Manipulación, engaño, crueldad, la misma violencia, corrupción. Desde una mirada estoica, este tipo de persona vive desconectada del logos, de la razón ordenadora que según también los estoicos hablan, debería guiar cada acción humana. Vive reactiva, esclava de sus pasiones más bajas, del hipotálamo, la ira, la envidia, la codicia. Y por eso Séneca dice que gran parte de su vida se le escapa. No toda, fíjate, gran parte. ¿Y por qué no toda? Porque incluso en medio del daño que causa, esta persona a veces actúa con cierta intención, con cierto propósito, aunque sea torcido, tiene una intención. Hay momentos de lucidez, de cálculo, decisión consciente, mal usado
obviamente, pero consciente. Y desde el punto de vista psicológico, esto también tiene un sentido. La persona que hace daño de forma activa suele tener paradójicamente un grado de agencia. Yo decido y yo ejecuto. Y eso lo mantiene, aunque sea de una forma distorsionada. Ojo, no lo estoy justificando, estoy explicándolo. Está conectada con su propia voluntad. Es un motor que funciona mal, pero funciona. En segundo lugar, el que no hace nada. Ahí la cosa se pone un poco más oscura. Séneca dice que a este grupo se le escapa una porción mayor, no toda, de la vida. Y esto en términos clínicos te suena muchísimo a lo que hoy llamamos inercia depresiva, parálisis por análisis, o lo que en psicología conductual se conoce como evitación experiencial. La persona deja de actuar porque no le importe, sino porque precisamente porque le importa demasiado y el miedo a equivocarse, a ser juzgado, a fracasar es tan grande que la solución que encuentra el sistema nervioso es apagar el motor entero. No tomar decisiones, no moverse, quedarse en el sofá de la vida, viendo pasar los días, como quien ve pasar autos por la ventana. Y aquí quiero que pongas atención, porque esto no es flojera moral o pereza, como se dice en otros países, como muchas veces se juzga desde afuera. Muchas veces es un sistema nervioso que aprendió en algún momento de la historia de esa persona que actuar trae dolor y que no actuar, aunque triste, al menos es predecible. La inacción se vuelve una forma disfuncional, pero real, una forma de protegerse. Repito, disfuncional, pero real. Y el tercer tipo, el que estábamos hablando, el que se dedica a otra cosa, este es como el jefe final del juego, el que se llevó el primer puesto en el ranking de la fuga total. Este es el más sutil, es el más socialmente aceptado, el más aplaudido incluso, porque esta persona no está haciendo el mal, no está tirando, no está tirada ahí sin hacer nada. Todo lo contrario, está ocupadísima. Tiene la agenda llena, responde correos a las 11 de la noche, tiene 30 pestañas abiertas en el navegador de su vida, tal como algunos en su notebook. Pero ahí está el detalle quirúrgico. Todo eso que hace no tiene relación con lo que en el fondo de verdad le importa. Es la persona que dedica 20 años o una carrera que eligió para complacer a unos padres, mientras la parte de ella que quería pintar, enseñar, viajar o simplemente estar presente con sus hijos, se quedó esperando en una sala de espera que nunca abre la puerta, nunca te llama. Es la persona que se llena de estar ocupado para no tener que sentarse en silencio frente a la pregunta incómoda de qué es lo que realmente quiere hacer con su única vida. Aquí quiero que nos pongamos un poco más serios, quiero ponerme serio contigo. Un momento, porque esto que te voy a contar lo he visto reflejado en cientos de historias de personas que escriben al espacio, me contactan por WhatsApp o por mi sitio. Desde el punto de vista psicológico, dedicarse a otra cosa no es un accidente. Es en la inmensa mayoría de las cosas un mecanismo de defensa altamente sofisticado que la mente humana desarrolló para evitar el contacto con algo todavía más doloroso, el vacío existencial, la incertidumbre sobre el propio propósito o el miedo brutal a intentar algo de verdad que tienes miedo a fracasar en ello. Piénsalo así. Si yo nunca me atrevo a escribir el libro que quiero escribir porque no tengo tiempo, estoy con el trabajo, con los hijos, con mil cosas, entonces nunca tengo que enfrentar la posibilidad de escribirlo mal. ¿Me entiendes? De que no le guste a nadie, de descubrir que quizás no soy tan bueno como creía en eso. La ocupación constante se convierte en la excusa perfecta y socialmente premiada para no arriesgarse a la verdad sobre uno mismo. Y eso tiene un nombre en psicología clínica. Eso es evitación activa, disfrazada de productividad, obviamente. Y es traicionera porque no se ve como evitación, se ve como esfuerzo, como sacrificio, como responsabilidad. La cultura entera te aplaude por estar ocupado. Nadie te felicita por sentarte una tarde a pensar qué quieres hacer con tu vida. Pero si te felicitan por responder 40 correos antes del mediodía, eso sí está bien. Y mira, no te voy a mentir, yo mismo he caído también en eso. Uno piensa que es productivo, uno piensa que está ocupado, pero pierde el sentido. Hay temporadas en que me doy cuenta de que estoy lleno de reuniones, lleno de cosas pendientes, de cosas urgentes, y cuando freno y me pregunto si alguna de esas cosas me está acercando a lo que realmente
¿Quiero construir? La respuesta a veces es un silencio bastante incómodo. Así que esto no es un sermón desde un pedestal o desde una torre. No, es una conversación entre alguien que también se distrae de su propia vida y tú, que probablemente estás haciendo lo mismo en este momento, solo que todavía no lo habías puesto en palabras. Y de repente es bueno escuchar otro punto de vista, porque nos abre otras posibilidades. Ahora entramos a otra parte, la trampa de la dopamina y el tiempo prestado. Vamos a la parte más clínica de esto, porque hay un componente neurobiológico que explica por qué este tercer grupo, el de dedicarse a otra cosa, es tan masivo en nuestra época. Mucho más que en la época, por ejemplo, de Séneca. El cerebro humano está diseñado para buscar recompensas y recompensas inmediatas, ahora. Es un sistema de supervivencia, es bastante ancestral. Cuando encontrábamos comida o evitábamos un peligro, el cerebro liberaba dopamina y eso reforzaba la conducta. El problema es que hoy ese sistema, pensado por ejemplo para cazadores, para recolectores, está siendo secuestrado por scroll infinito, notificaciones, series, like y mil microestímulos que generan exactamente esa misma descarga química, pero sin ningún propósito vital detrás. Entonces, tu cerebro bombardeado de estímulos de bajo esfuerzo y alta recompensa inmediata va perdiendo la capacidad de tolerar el malestar que implica perseguir algo significativo a largo plazo. Escribir un libro, aprender un oficio, sanar una relación, construir un proyecto. Todo eso requiere tolerar incomodidad sostenida sin recompensa inmediata. Y mientras tanto, el celular te ofrece dopamina instantánea, gratis, sin ningún esfuerzo. Adivina qué eligen la mayoría de los sistemas nerviosos modernos. Esto es, en términos simples, la versión del siglo XXI de dedicarse a otra cosa. ¿Te das cuenta? Ya no es solo el trabajo que no amas o la rutina social vacía que describía Séneca. Ahora es literalmente un dispositivo en tu bolsillo, como desde el cual tal vez me estás viendo, diseñado por ingenieros que estudiaron psicología del comportamiento específicamente, para que tú postergues tu vida real a cambio de estas microdosis de placer, de dopamina. Y lo más gracioso, si se puede llamar gracioso a una tragedia colectiva, es que ni siquiera disfrutamos ese tiempo perdido. Nadie termina de hacer scroll después de 2 horas y dice, qué bien la pasé. Lo que sentimos es ese vacío raro, esa sensación de, ¿qué hice con mi tarde? ¿Cómo se me fue el tiempo? Es la versión moderna de Séneca completando su propia frase desde el más allá. Te dedicaste a otra cosa y ni siquiera fue una cosa que realmente disfrutabas y que conectaba contigo. El análisis estoico, lo que depende de ti. Ahora vámonos al terreno estoico puro, porque aquí hay una herramienta conceptual que te va a servir más que cualquier consejo motivacional. Los estoicos dividían el mundo en dos categorías, lo que depende de ti y lo que no depende de ti. Epícteto lo explica con una claridad pero increíble. Y esto, mira, tu opinión, tu deseo, tu impulso de actuar o no actuar, eso depende de ti. El cuerpo, la reputación, el cargo que ocupas, la opinión de ti, eso no depende de ti. ¿Y por qué te lo traigo justamente ahora? Porque dedicarte a otra cosa casi siempre significa invertir tu energía vital, tiene fin. Y no depende de ti en cantidad, en cosas que tampoco dependen de ti en resultados. Te desgastas intentando controlar la opinión de tus padres, el reconocimiento del jefe, la aprobación social, la imagen que proyectas. Y mientras gastas tu única moneda de cambio, que es el tiempo, en esas variables externas, lo único que sí estaba completamente bajo tu control, que era decidir a qué dedicarte con intención, se queda sin usarlo. El estoico no te dice no te importe nada. No, eso es una lectura superficial y bastante floja del estoicismo que circula mucho en las redes. Te dice algo mucho más exigente. Date cuenta, identifica, discierne con precisión qué está en tus manos y pon ahí toda tu energía, sin desperdiciarla en lo que no controlas. Marco Aurelio escribía sus meditaciones de noche, en su tienda de campaña, en plena campaña militar, como un ejercicio constante de volver a esa pregunta. ¿Esto que estoy haciendo hoy
depende de mí y me acerca a vivir según mi naturaleza racional? Si aplicáramos esa pregunta a un día cualquiera de tu vida actual, ¿cuántas horas pasaría en el filtro? Quiero bajar esto al terreno clínico por un momento, como si estuviéramos en una consulta, porque he acompañado a muchas personas que llegan diciendo, siento que mi vida se me está yendo, estoy perdiéndola y no sé en qué. Cuando alguien me cuenta esto, lo primero que reviso no es su agenda, no son sus ocupaciones, sus tareas, es su historia, es conversar, es conocerla. Porque la dedicación crónica a otra cosa casi siempre tiene una raíz aprendida. Hay personas que de niños aprendieron que su valor dependía del rendimiento, de cumplir, de no decepcionar a los demás. Esa creencia instalada muy temprano los convierte en adultos que confunden estar ocupados con estar bien y que sienten una ansiedad genuina, física, cuando intentan simplemente parar y preguntarse qué es lo que quieren. Hay otras personas en quienes la dedicación a otra cosa cumple una función todavía más protectora. Por ejemplo, evitar el duelo. Conozco casos de quienes, después de una pérdida significativa, se lanzan de cabeza al trabajo, a proyectos, actividades sin fin. No porque amen esas actividades, sino porque detenerse implicaría sentir algo que todavía no están preparados para sentir. Aquí la ocupación no es flojera ni vanidad, es una anestesia. Y esto es importante decirlo con cuidado. Si tú te reconoces en esto, no es momento de juzgarte con dureza. La pregunta clínica útil no es ¿por qué soy tan cobarde que evito mi vida? Es un diálogo interno que es cruel, es poco productivo. La pregunta útil es ¿qué estoy evitando sentir o enfrentar al mantenerme tan ocupado en esto? Esa pregunta hecha con curiosidad, genuina y sin autocastigo, suele abrir puertas que años de autoexigencia jamás abrieron. Bien, hasta aquí el diagnóstico. Ahora viene la parte donde realmente importa qué hacemos con esta información. Porque diagnosticar sin transformar es otra forma elegante de dedicarse a otra cosa. La de quedarse pensando en el problema en lugar de moverse hacia la solución. Primero, te propongo un ejercicio simple. Una vez por semana, toma un papel físico, no en el celular, porque la idea es justamente desconectarte de la fuente de fuga. Y en este papel escribe honestamente en qué se fueron tus horas los últimos 7 días. Es como un recuento semanal. No para castigarte, es para poder ver el mapa real, no el que estás imaginando. Vas a descubrir patrones que tu mente convenientemente había escondido. Segundo, aplica el filtro estoico de forma literal. Frente a cada actividad relevante de tu semana, pregúntate, ¿esto depende de mí y me acerca a algo que valoro de verdad? ¿O es una forma sofisticada de huir de algo? No necesitas eliminar todo de golpe. Necesitas empezar a ver con claridad, porque la claridad, aunque incómoda al principio, es lo único que te permite elegir en lugar de reaccionar. Tercero, y esto es, pero es clínico, puro, identifica qué emoción aparece cuando intentas parar de estar ocupado. Es decir, no seguir estando ocupado. ¿Es ansiedad? ¿Es vacío? ¿O es tristeza? Ahí está escondido lo que realmente estás evitando con tanto movimiento. Y no necesitas resolverlo todo solo. Muchas veces eso es justamente el punto en que conviene buscar acompañamiento profesional. No porque algo esté mal contigo, sino porque hay procesos que se sostienen mucho mejor en la compañía de alguien, con alguien al lado. Cuarto, recupera la pregunta de Séneca, pero en formato más moderno. Si hoy fuera tu último día consciente de vida, la actividad en la que estás invirtiendo esta semana entera, ¿seguiría pareciéndote sensata? No te estoy invitando al dramatismo de pensar en la muerte todos los días. Te estoy invitando a usar esa pregunta como filtro de urgencia real. Igual que Séneca, que escribió ese tratado precisamente porque sabía que el tiempo, a diferencia del dinero, jamás se recupera. Y de hecho, jamás se puede prestar. Mira, no te voy a decir que dejes tu trabajo mañana ni que renuncies a tus responsabilidades porque Séneca dijo algo muy profundo. Eso sería una lectura bastante ingenua y francamente irresponsable de la filosofía estoica,
que justamente predica el equilibrio, no el escape. Lo que sí te voy a decir es esto: revisa con la honestidad que solo te puedes permitir a solas, en tu fuero interno, en cuál de los tres grupos estás viviendo más tiempo del que te gustaría admitir. Tal vez no es el de obrar mal, ojalá que no. Tal vez tampoco es el de no hacer nada, porque seamos sinceros, casi nadie hoy tiene el lujo de no hacer nada. Pero el tercero, eso de dedicarte a otra cosa mientras tu verdadera vida espera en la sala de espera que te mencioné, eso es mucho más probable de lo que tu ego está dispuesto a aceptar. La diferencia entre vivir y simplemente estar ocupado mientras la vida transcurre es exactamente la diferencia entre elegir con conciencia y dejarte llevar por inercia. Y esa elección, créeme, sigue completamente en tus manos. Hoy, ahora, en este preciso minuto en que decidiste escuchar esto en lugar de hacer cualquier otra cosa, por ejemplo. Así que la pregunta con la que te quiero dejar es simple y al mismo tiempo no tiene nada de simple. ¿A qué te estás dedicando en realidad? Si esto te tocó algo por dentro, cuéntame en los comentarios. ¿En cuál de los tres grupos tal vez te reconociste? Sin ningún tipo de filtro, sin maquillaje. Y si crees que alguien más necesita escuchar esto hoy, compártelo. A veces la conversación que más necesitamos es la que alguien más todavía no se atrevió a empezar. Nos vemos en el próximo capítulo. Cuídate y sobre todo, cuida tu tiempo, que es lo único que de verdad no se repite.